Antes de comenzar, queremos anunciarte que en los próximos días estaremos regalando un FIFA 21. Quédate hasta el final de este video para más detalles. Cuando se habla de dar el salto al fútbol europeo, es común que se genere incertidumbre alrededor del futuro de los jugadores mexicanos que emigran al viejo continente, aun cuando hablamos de aquellos jugadores que desde antes de marcharse a Europa ya demostraban tener talento. Sin embargo, existe otro grupo de jugadores, quienes de inicio parecían no tener nada que hacer en el fútbol de élite, pero que para sorpresa de todos, terminaron siendo piezas vitales o incluso estrellas en sus respectivos equipos. A continuación, traemos para ti a 5 de estos mexicanos que sobrepasaron las expectativas de todos en Europa, aquí, en Todo de Fútbol. Vale la pena aclarar que en esta ocasión no mencionaremos a leyendas como Hugo Sánchez o Rafa Márquez, ni a jugadores del perfil de Carlos Salcido o Raúl Jiménez, puesto que si bien claramente excedieron por completo las expectativas de todos, la realidad es que estos jugadores ya demostraban tener un talento especial desde antes de dar el salto a Europa, así que mejor hablaremos de ellos en otra ocasión. Sin más dilación, comenzamos con un central salido de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Francisco Javier Rodríguez, mejor conocido como el Maza Rodríguez, quien nunca fue ni mucho menos el central más habilidoso de la liga, más bien era uno de los más tiesos con el balón. Sin embargo, con el pasar de los años, terminó afianzándose como titular en las Chivas, e incluso llegó a ser seleccionado nacional, y en 2008 se hizo oficial su traspaso al PSV. Lo cierto es que tras el anuncio de su partida al club holandés, la gran mayoría de aficionados y analistas, lejos de esperar un buen desempeño por parte del Maza, criticaron la decisión del PSV por fichar a un central tan tronco para jugar en un fútbol tan técnico como el holandés. No obstante, y para sorpresa de todos, el Maza terminó por afianzarse con el puesto de titular en el PSV, con quien incluso llegó a debutar en Champions League y consiguió una Supercopa holandesa. Posteriormente, en 2011, el Maza cambió de aires, esta vez para fichar por el Stuttgart de Alemania, club en el cual también tuvo un buen desempeño, y fue titular durante gran parte de su primera temporada en la Bundesliga, hasta que eventualmente perdió su puesto la temporada siguiente, derivando en su posterior regreso a México para jugar con el América. Vamos a ver, tampoco es que el Maza haya tenido una carrera tan longeva y exitosa en Europa. Sin embargo, el nivel que mostró principalmente jugando para el PSV fue bastante superior a lo que se esperaba de él, considerando que sí, la verdad es que estaba bastante tronco, por lo que se ha ganado un lugar en nuestra lista. Continuamos ahora con un mexicano que sí triunfó en Alemania, Pavel Pardo, quien para el año 2006 era titular indiscutible con el América, y si bien era uno de los mejores mediocampistas en el país, su traspaso al Stuttgart en el año 2006 llegó como sorpresa para muchos, sobre todo por la edad del jugador, quien entonces comenzaba a entrar en la treintena, creando así un debate principalmente centrado en la dificultad de adaptación que podría llegar a tener, no solo a un juego tan físico como el alemán, sino a la vida misma en el país germano. No obstante, Pavel Pardo terminó no solo por convertirse en titular indiscutible, sino también en el primer mexicano en anotar en la Bundesliga y eventualmente en capitán del Stuttgart, con quienes disputó un total de 93 partidos en 2 temporadas y media e incluso consiguió alzar un título de liga en el año 2007. Posteriormente, en 2009, Pardo volvió al América y más tarde continuó su carrera en la MLS hasta su retiro. Si bien en su momento nadie negaba la calidad de Pavel Pardo, la realidad es que dar el salto a Europa a la edad que lo hizo él y consolidarse tan rápido, no solo como referente del equipo, sino como capitán y campeón de liga, es algo que ni el americanista más chacalón de tu cuadra esperaba, y por eso Pavel Pardo se gana su lugar aquí. Seguimos adelante en nuestra lista con un jugador cuyo caso es en un sentido contrario al de Pavel Pardo. Nos referimos a Jesús el Tecatito Corona, quien si bien debutó con el Monterrey en el año 2010, nunca terminó por afianzarse como titular indiscutible en el equipo. Sin embargo, tras exhibir su gran calidad en el Mundial de Clubes del año 2012 frente al Chelsea, el Tecatito se ganó la atención de más de un equipo europeo, siendo el Twente quien finalmente ficharía al jugador en el año 2013. Al igual que con Pavel Pardo, el debate respecto al salto a Europa de Corona no se centraba en su calidad, sino más bien en su edad, ya que con 20 años se consideraba que Corona aún no poseía una apropiada formación como profesional, puesto que incluso en la Liga Mexicana no había conseguido mantener un estado de forma regular que le garantizara la titularidad con el Monterrey,
por lo que su salida, que también incluyó más de un conflicto administrativo, fue tomada con bastante cautela, por no decir que la gran mayoría esperaba que se convirtiera en un caso similar al de Ulises Dávila cuando fichó por el Chelsea. No obstante, tras 2 temporadas en el Twente, Tecatito se consolidó no solo como titular, sino como uno de los jugadores más prometedores de la liga, lo que eventualmente llevó al Porto a apostar por el mexicano en el año 2015, club con el que también terminó por hacerse con la titularidad y con el que ha conseguido 2 ligas, una copa y una Supercopa de Portugal. El año pasado, Tecatito renovó con el Porto hasta el año 2022 y la temporada pasada, ahora reconvertido como lateral derecho, fue nombrado como mejor jugador de la temporada en Portugal. Nada mal para un chavito que no daba el ancho para el Monterrey, ¿no? Avanzamos de nuevo en nuestra lista y esta vez tenemos que preguntar, ¿quién no recuerda la frase? Todo es culpa del Layún. Miguel Layún surgió de la cantera del Veracruz, club con el que debutó en el año 2007. No obstante, en un movimiento poco mediático, Layún firmó por el Atalanta en el año 2009, convirtiéndose así en el primer mexicano en debutar en la Serie A. No obstante, solo disputaría 2 partidos con los italianos, por lo que en el año 2010 regresó a México para jugar con el América, donde se hizo acreedor de la famosa frase "todo es culpa del Layún", debido a sus malas actuaciones y al pobre rendimiento de su equipo en general. No obstante, para el Clausura 2013, Layún fue fundamental en el campeonato conseguido por el América, y para la siguiente temporada se convertiría en capitán del equipo, que también saldría campeón de la Apertura 2014. En el año 2015, el Watford de la segunda división inglesa anunció el fichaje de Layún, lo que desencadenó un impresionante derroche de críticas. Por un lado, estaban los que de plano consideraban que Layún era un tronco, y por lo tanto terminaría fracasando nuevamente en Europa, y por otro lado, estaban los que consideraban que por el contrario, era demasiado bueno para jugar en la segunda división inglesa y terminaría desperdiciando su ascendente carrera jugando ahí. Sin embargo, contraria a todas las expectativas, la decisión de Layún de fichar por los ingleses terminó siendo la más acertada, puesto que con el posterior ascenso del Watford a la Premier, Layún se encontró jugando como titular en un equipo de una de las ligas más competitivas del mundo, y tras ser seleccionado en el 11 ideal de la jornada 1, terminó siendo cedido con opción a compra al Porto, donde Layún daría quizás la mejor temporada de su carrera, ganándose el puesto de titular indiscutible, por lo que finalmente los portugueses lo ficharon de forma permanente. Para la siguiente temporada, si bien el mexicano no jugó de forma tan regular como la anterior, igual disputó de una buena cantidad de partidos y a un nivel aceptable. Sin embargo, con el paso del tiempo su nivel fue a la baja y en enero del 2018 terminó siendo cedido al Sevilla, donde solo jugó 18 partidos. Para el verano de ese mismo año, Layún fichó por el Villarreal, donde nuevamente no mostró su mejor nivel y tras solo jugar 8 partidos, finalmente concretó su regreso a México para jugar con el Monterrey en el año 2019. Similar al caso de Maza, Layún no tuvo la mejor ni la más longeva carrera en Europa, pero considerando la cantidad de críticas que le llovieron en su momento y a su clara incapacidad para centrar, la actuación de Layún, sobre todo con el Porto, fue más que decente, y eso es mucho más de lo que la gran mayoría esperaba de él. Terminamos nuestra lista con un jugador que se ha visto envuelto en mucha polémica recientemente, pero que de forma indudable se merece un lugar aquí. Nos referimos al máximo goleador de la selección mexicana, Javier Chicharito Hernández. Formado en la cantera de Chivas, el Chicharito Hernández debutó en el año 2006. No obstante, fue hasta el año 2009 en que el delantero comenzó a sobresalir, volviéndose titular y terminando como tercer máximo goleador del torneo con 11 goles. Para el año 2010, el Chícharo se consolidó como goleador y como figura del rebaño, y finalmente, y para sorpresa de todo México, terminó firmando por el Manchester United. Veamos. Es cierto que antes de dar el salto a Europa, Chícharo ya se había establecido como una estrella del campeonato mexicano, y que si bien ya se especulaba con una futura salida a Europa, su traspaso al Man U fue muy criticado de inicio, puesto que hay que recordar que ese equipo contaba con Wayne Rooney y Dimitar Berbatov en la delantera, lo que obviamente limitaba las posibilidades de que el mexicano disputara minutos en el equipo, y ya ni hablar de que se hiciera con un puesto de titular. Así que la idea común entre analistas y aficionados era que Chícharo terminaría por arruinar su carrera por no haber elegido un equipo más pequeño en el que tuviera oportunidades reales de ganarse la titularidad. Sin embargo, Sir Alex Ferguson claramente tenía una opinión muy diferente al resto,
ya que a pesar de las evidentes carencias técnicas del Chícharo, no tuvo problemas en confiar casi ciegamente en la curiosa habilidad del mexicano para encontrarse con el gol casi sin querer, y Hernández respondió con creces. Chícharo era un troncazo, pero siempre se encontraba en el lugar y momento correcto para anotar, y aunque fallara la mitad de las ocasiones, terminaba anotando el resto, y para el final de su primera temporada, Chícharo se convirtió en titular indiscutible, en el ganador del premio Sir Matt Busby al mejor jugador de la temporada, y en el mexicano que más goles había anotado en su primera temporada en Europa. Seamos claros, a partir de este punto, al menos a nivel de club, la carrera de Chicharito tuvo una serie de altas y bajas, pero realmente hasta su eventual salida del Leverkusen, su rendimiento se mantuvo entre regular y bueno. Y si bien para muchos el que jamás haya alcanzado el nivel de estrella mundial que se esperaba de él tras su primera temporada en Europa lo cataloga más como una decepción que como una grata sorpresa, nosotros creemos que el fenómeno ya no solo futbolístico, sino mediático que se generó en el país tras su histórico rendimiento en la temporada 2010-2011 en un club como el Manchester United es algo que, salvo Sir Alex Ferguson y el mismo Chicharito, nadie podría haber soñado. Esta fue nuestra lista, pero como siempre queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos jugadores te sorprendió más? ¿Y qué otros jugadores nos faltaron? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, te pedimos que te suscribas, le des like y lo compartas con tus amigos. Además, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido como este. Yo soy Beto de Todo de Fútbol. Muchas gracias. Ahora sí llegó el momento que todos esperaban. Así es, amigos. Todo de Fútbol estará sorteando un FIFA 21 en los próximos días. No importa desde qué país nos veas ni qué consola tengas. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en nuestra página de Facebook y darle like y compartir al post del sorteo en Facebook. El ganador será elegido en un programa especial en Facebook Live en el que también nos estará acompañando Mr. X. Así que no te quedes sin participar.